Bienvenidos a un nuevo video de Extreme Deportes, el canal donde exploramos las historias reales más impactantes del mundo de los deportes extremos. Relatos de personas que decidieron vivir al límite, empujando las fronteras de lo posible, aún sabiendo que cada decisión podía ser la última. Hoy te traigo una historia que marcó un antes y un después en el mundo del salto base. Una historia que no solo habla de riesgo, sino de pasión, libertad y del precio que a veces se paga por desafiar la gravedad. Vamos a hablar de Dean Potter y Graham Hunt, dos auténticas leyendas del atletismo vertical y del vuelo humano. Hombres que dedicaron su vida a moverse donde otros apenas se atreven a mirar, paredes verticales, acantilados infinitos y vuelos rasantes a centímetros de la roca. El salto base es una de las disciplinas más extremas que existen. A diferencia del paracaidismo tradicional, aquí no hay miles de metros para corregir errores. Se salta desde estructuras fijas, montañas, edificios o puentes. Todo depende de la precisión, la experiencia y de unos pocos segundos. Dean y Graham conocían esos riesgos mejor que nadie. Habían realizado decenas de saltos técnicos, estudiando cada línea, cada corriente de aire, cada salida posible. Pero el 16 de mayo de 2015, en un salto que parecía controlado, ocurrió algo que sacudió para siempre a la comunidad de los deportes extremos. Y esta no es solo la historia de un accidente. Es la historia de dos hombres que vivieron con intensidad absoluta, que desafiaron los límites humanos y que dejaron un legado que aún hoy sigue inspirando a miles de atletas alrededor del mundo. ¿Quién era Dean Potter? Dean Potter no era un deportista común. Para muchos, era un visionario. Para otros, un inconformista. Pero para todos, era alguien que entendía la montaña de una forma diferente. Nació en 1972 y desde muy joven mostró una conexión profunda con la naturaleza. No veía las montañas como obstáculos, sino como espacios de expresión. Se convirtió en uno de los escaladores más influyentes de Yosemite, uno de los lugares más emblemáticos de la escalada mundial. Allí realizó ascensos que parecían imposibles, muchos de ellos en modalidad free solo, sin cuerda ni protección. También fue pionero del slackline a gran altura, caminando sobre cintas suspendidas a cientos de metros del suelo. Cada paso era una prueba de concentración absoluta. Pero si algo definió a Dean Potter fue su relación con el vuelo. Popularizó el salto base en entornos naturales y llevó el proximity flying a otro nivel, vuelos con traje de alas extremadamente cercanos a la roca. Para él, no se trataba solo de adrenalina. Dean hablaba del riesgo como una forma de conexión con la vida. Decía que en esos momentos, cuando todo dependía de una sola decisión, se sentía plenamente consciente. Muchos lo admiraban por su capacidad de mantener la calma en situaciones límite. Otros lo criticaban por asumir riesgos que consideraban innecesarios. Pero Dean tenía clara su filosofía. Cada salto era un acto de libertad. Una forma de vivir de acuerdo con sus propios principios. ¿Quién era Graham Hunt? Graham Hunt, aunque menos mediático que Dean, era un atleta extraordinario. Un saltador base altamente técnico y un especialista en vuelo con traje de alas. A diferencia de la imagen más rebelde de Dean, Graham era meticuloso, analítico y extremadamente disciplinado. Estudiaba cada salto con detalle, condiciones del viento, líneas de escape, tiempos de apertura. Su precisión volando era ampliamente reconocida dentro de la comunidad. Muchos lo consideraban uno de los mejores pilotos de wingsuit de su generación. Entre Graham y Dean existía una conexión profunda. No solo eran compañeros de salto, eran amigos. Se entendían sin palabras cuando llegaba el momento de planear una línea de vuelo. Habían compartido decenas de aventuras, siempre empujando los límites, pero confiando plenamente el uno en el otro. Esa confianza sería clave y trágica. Contexto sobre el salto. El 16 de mayo de 2015, Dean Potter y Graham Hunt se dirigieron al Taft Point, en el Parque Nacional de Yosemite. Taft Point es conocido por sus vistas espectaculares, pero también por sus paredes verticales y formaciones rocosas impredecibles. Un lugar donde el error no tiene margen. El objetivo era realizar un salto base con traje de alas, volando muy cerca de las paredes del valle. Una modalidad conocida como proximity flying, considerada una de las más peligrosas dentro del wingsuit. Aunque no era el salto más extremo que habían realizado, sí exigía una precisión absoluta. El viento debía ser estable. La salida tenía que ser limpia. La línea de vuelo no admitía correcciones tardías. Ambos habían estudiado el recorrido. Conocían el terreno. Y se sentían confiados. Nada indicaba que ese día sería diferente a los anteriores. El salto. Caía la tarde en Yosemite. La luz dorada del atardecer iluminaba el valle y el entorno parecía completamente en calma.
Dean y Graham ajustaron sus trajes de alas. Revisaron el equipo una última vez. Se miraron, conscientes de lo que estaban a punto de hacer. Caminaron hacia el borde de Chaff Point. Saltaron con apenas unos segundos de diferencia. En los primeros instantes, todo era perfecto. La velocidad era la adecuada. La postura, correcta. El vuelo seguía exactamente la línea prevista. Pero al aproximarse a un estrecho corredor rocoso, algo cambió. Graham Hunt, que iba ligeramente por delante, se desvió de la trayectoria ideal. Fue una desviación mínima. Apenas unos metros. Pero en el Proximity Flying, unos metros lo son todo. Ese pequeño error lo llevó peligrosamente cerca de una pared lateral. Dean, al intentar seguirlo y mantener la línea conjunta, quedó también comprometido. En cuestión de segundos, el vuelo perdió cualquier margen de corrección. No hubo tiempo para reaccionar. No hubo espacio para desplegar los paracaídas. Ambos impactaron contra las rocas. El silencio volvió al valle. El rescate y la reacción. Al no recibir señales de regreso, amigos y guardabosques iniciaron la búsqueda esa misma noche. Horas después, se confirmó lo peor. Los cuerpos de Dean Potter y Graham Hunt habían sido encontrados al pie de las formaciones rocosas. La noticia recorrió el mundo en cuestión de horas. Dean Potter era una figura icónica del deporte extremo. Su muerte generó un debate profundo sobre los límites del salto base, especialmente en parques nacionales. Se habló de libertad. Se habló de responsabilidad. Y se habló del precio de vivir al límite. El legado. A pesar de la tragedia, su legado sigue vivo. Dean Potter revolucionó la escalada moderna. Cambió la forma en que muchos entendían el riesgo y la conexión con la naturaleza. Inspiró a generaciones de escaladores y saltadores base. Su influencia va más allá de los récords. Está en la mentalidad de quienes buscan vivir con autenticidad. Graham Hunt, aunque menos conocido por el gran público, dejó una huella profunda en la comunidad. Su técnica, disciplina y respeto por el vuelo siguen siendo un referente. Muchos atletas actuales reconocen que sus carreras fueron influenciadas directamente por ellos. La historia de Dean Potter y Graham Hunt nos obliga a detenernos y reflexionar. Porque más allá del impacto del accidente, esta historia plantea una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Dónde están los límites cuando se trata de vivir una pasión? Los deportes extremos no son una búsqueda inconsciente del peligro. Para quienes los practican, son una forma de entender la vida. Un espacio donde la concentración absoluta, la preparación y el respeto por la naturaleza se combinan en un solo instante. Dean y Graham no eran imprudentes. Eran atletas experimentados, con miles de horas de vuelo, escalada y análisis detrás de cada salto. Conocían los riesgos mejor que nadie, y aún así aceptaban que, incluso con todo bajo control, siempre existe un factor imposible de dominar por completo. Y es precisamente ahí donde reside la verdadera dimensión de esta historia. En el Proximity Flying no hay margen para el error. No hay segundas oportunidades. Una mínima desviación, una corriente inesperada, un cálculo que falla por centímetros, puede cambiarlo todo. Pero reducir sus vidas a ese último instante sería injusto. Dean Potter y Graham Hunt eligieron vivir con intensidad, con coherencia entre lo que sentían y lo que hacían. No buscaban fama ni reconocimiento. Buscaban experiencias auténticas, momentos en los que sentirse plenamente vivos. Su legado no es una advertencia vacía ni una glorificación del riesgo. Es un recordatorio de que cada elección tiene consecuencias y de que la libertad, en su forma más pura, también implica responsabilidad. Para algunos, sus decisiones serán difíciles de comprender. Para otros, serán profundamente inspiradoras. Y ambas miradas son válidas. Porque esta historia no trata solo de deporte. Habla del deseo humano de ir más allá, de explorar lo desconocido, de enfrentarse al miedo y encontrar sentido en ello. Dean y Graham no serán recordados por el final de su historia, sino por todo lo que hicieron antes de ese último vuelo. Por las Lee. Si te interesa conocer más historias reales del mundo de los deportes extremos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí exploramos la adrenalina, pero también las vidas, las decisiones y las lecciones que se esconden detrás de cada aventura.